Ok, en este video voy a mostrarte cómo estoy simplificando bastante la creación de contenido con una aplicación a medida que estoy creando para mi negocio. Específicamente en esto de creación de publicaciones automatizadas por campaña o sesión de contenido. Entonces, si eres creador de contenido y estás batallando con esto, quédate hasta el final porque sé que te va a servir. Y antes de mostrarte un poco más como el cómo, eh, para poner más contexto, voy a mostrar las problemáticas que he enfrentado a lo largo de este año y 3 meses más o menos, desde que empecé a crear contenido. Entonces, por ejemplo, la primera, me ha pasado mucho que me cuesta bastante el producir contenido que tenga sentido y que no queden como publicaciones sueltas o vacías. Esto porque más que todo al inicio siempre pasaba estresado porque nunca tenía contenido listo y a veces ni siquiera empezado ni para la semana actual ni para las próximas 2 semanas. Entonces, obviamente eso me perjudicaba el resto de tareas que tenía que hacer igual importantes en el negocio porque de ahí, ¿verdad? Estaba estresado. Entonces yo decía, ok, voy a organizarme, voy a dentro de las próximas horas o las próximas 2 horas, voy a sentarme a crear contenido, tipo para 2 semanas, un mes, y al final pasaba que nunca salía, casi nunca salía como producir todas esas publicaciones, porque, como les digo, no, bueno, no había como esa estructura como de esa sesión de contenido o esa campaña. em, Como de, ok, saber cuándo los iba a publicar, con qué temáticas, con qué formatos, etcétera. Y al final terminaba más estresado porque, número uno, perdía esas horas valiosas y número dos, terminaba no con el resultado que esperaba. Entonces, el día siguiente tenía que volver a hacer lo mismo. Y me terminaba costando demasiado tiempo y demasiada energía. Em, por ejemplo, la segunda, el repetir la misma idea, me ha costado mucho esfuerzo el poder decir como la misma idea de varias formas diferentes, sino que a veces por error decía la misma idea de la misma forma. Y bueno, eso ha sido más que todo por lo mismo, porque no, sin esa estructura como de esa sesión de contenido, cómo iban a ser las publicaciones, las temáticas, etcétera. Em, claro, se me hace difícil como incluso ver hacia atrás, ver las publicaciones que ya había creado y para ver cómo fue que las dije, para ya, ok, voy a ver cómo digo esto diferente. Incluso hasta eso, que digamos, en teoría tampoco es tan complicado, o por lo menos no parece. Y, y eso que yo en todo este tiempo he estado principalmente en LinkedIn. YouTube hasta ahorita estoy empezando a crear contenido. En Instagram no, por lo mismo, porque se me ha hecho demasiado tedioso solamente en LinkedIn y eso que es una plataforma que no requiere como un formato muy complejo, como, como de producción audiovisual, por así decirlo, y aún así se me ha hecho complicado. Entonces, eso me ha tenido también estancado para expandirme en otras plataformas y probar otros formatos y otros ángulos. Entonces, en parte también por eso se me ha sido muy complicado. Em, Campañas que no se cumplen, casi nunca realmente he logrado lograr producir como ese tipo de contenido que necesito, que establecí. Como les contaba, al principio no tenía esa estructura,
de la sesión de contenido, pero ya después fui implementando, por ejemplo, bitácoras en Notion, una base de datos de esas sesiones de contenido, ¿verdad? Con la estructura requerida, que ahorita les voy a mostrar un poco más cómo es en mi caso. Y aún así noto que no es suficiente. Sí me ha ayudado, obviamente, porque me da más dirección, pero aún así, no sé, a la hora de producir me cuesta bastante, porque usualmente yo hago primero esa estructura de las campañas y luego creo o empiezo a producir el contenido. Entonces, a la hora de producir, como, no sé, como que se me olvida o se me es muy fácil como salirme del carril, por así decirlo. Y, y bueno, obviamente, como les decía, que aún así cuesta mucho que logre producir las piezas de contenido como yo lo he establecido. Y dificultad de reutilizar contenido. Esto va muy ligado con estos otros puntos porque igual mucho de este tiempo he estado mucho creando contenido, pero de ideas nuevas, de cosas digamos, como experiencias mías muy diferentes o de temas diferentes. Y eso obviamente termina siendo más caro a nivel de tiempo y a nivel de energía porque no estoy reutilizando el contenido. O sea, como les decía, esto de decir lo mismo, eh, pero de mil formas diferentes. Entonces, claro, igual pasaba lo mismo que esto igual influye en que no pueda cumplir al 100% como el plan que había establecido y, como les digo, lo hace más caro. Que lo ideal, obviamente, tampoco es hacerlo como 100% reutilizado, porque es bueno ir variando también, ideas frescas, ideas nuevas, sobre todo que tenga que ver con, digamos que lo que se esté hablando en, por así decirlo, como en el feed del usuario, como las tendencias que hay, pero también reutilizarlo para que tampoco sea muy dolor de cabeza estar constantemente como pensando en cosas nuevas, ideas nuevas y eso quita bastante energía. Entonces, lo que he pensado en momento como solución, por lo menos para una versión, eh, para una primera versión, es ¿verdad? Crear la app que se comunique con inteligencia artificial, que ya de hecho hace tiempo he trabajado con eso, y poder automatizar entre el 60 al 80% del contenido más o menos de esa producción y que el resto sea manual. Esto para obviamente darle el formato que a mí me gusta, para irlo maquillando con el cómo yo hablo y que no sea genérico como la gran mayoría del contenido que hay afuera, sobre todo en LinkedIn, ¿verdad? Que se nota así a kilómetros que está hecho con inteligencia artificial y al final eso ayuda mucho más para que la audiencia conecte con uno, que le guste el contenido de uno y en mi caso, que tengo el negocio, poder vender, ¿verdad? Que al final esa es la idea. Entonces, mi enfoque, como les decía, es primero crear las campañas, que es esa estructura, y luego las publicaciones. Una campaña, en mi caso, tiene esta estructura, ¿verdad? Primero un objetivo o una meta, que por ejemplo podría ser em, que en las publicaciones de 2 semanas yo me enfoque más en contenido que hable más de mí, como de mis experiencias de vida, por así decirlo, o de mis experiencias trabajando, o de las cosas que me gustan, de mis valores, etcétera, por así decirlo, para trabajar más mi marca personal. Pero también hay otras sesiones de contenido que podría enfocarme más en contenido más analítico de lo que hago. Puede ser como este video, pero también más analítico todavía.
con más dibujitos y más así. O, por ejemplo, enfocarme más en casos de éxito, en resultados que he tenido con clientes. ¿Verdad? A eso me refiero yo con objetivo. Plataformas, obviamente, como les decía, entre LinkedIn, que es la plataforma principal que he estado hace tiempo, YouTube, que he empezado desde hace poco, que sí pienso obviamente publicar más contenido acá, pero la idea es igual poder elegir entre Instagram también o TikTok en un futuro. Em, Temáticas, eso es más que todo, ¿verdad? Los temas, en mi caso que yo hablo de software, hablo de aplicaciones, de gestión de negocios, hablo también de productividad empresarial, un poco más en general, y, y de cositas así. Obviamente eso en cada caso sería diferente, pero la idea es no salirse como de ese, digamos, como de esa área, excepto que así usted lo decida, pero como le digo, la idea no es crear publicaciones como al azar así, como a lo que salga. El formato, si ya sea que es solo texto, como LinkedIn, o texto con publicación, con carrusel, o con alguna imagen. Igual si la imagen es personal o es una imagen educativa, etcétera. O por ejemplo, en el caso de YouTube, ¿verdad? Que igual requiere un video o, o YouTube Shorts, que igual es un video, pero más corto, que es como un reel, por así decirlo. Entonces eso varía también. La frecuencia, ¿verdad? Si publico, por ejemplo, 3 veces por semana o, o una vez por semana, igual depende, porque eso varía también de plataforma. Pero, por ejemplo, yo de momento estoy publicando 3 veces por semana en LinkedIn y una vez por semana en YouTube. Entonces también la idea es que varíe por plataforma, para hacerlo más claro, obviamente. En vez de tener como, ok, publico 4 piezas a la semana, ok, pero ¿cuántas piezas de qué plataforma? ¿Verdad? Y la distribución, esto más que todo esto va muy ligado a la frecuencia, la verdad, pero que vaya muy con los pilares de contenido, ¿verdad? Contenido más analítico, como les decía, contenido más como general para llegar a más, como a gente nueva, a más personas nuevas y contenido más de casos de éxito. Entonces, ¿verdad? No solo tener la frecuencia, sino saber también, por ejemplo, si el lunes publico más de casos de éxito o contenido más para gente nueva, ¿verdad? Una gente nueva me conozca. Entonces, como tener esa estructura para que así el sistema o la aplicación sepa mucho mejor cómo crear esas publicaciones, ese texto, el copy, ¿verdad? O incluso los recursos visuales, que igual en otro video se los puedo mostrar. Eh, entonces, más o menos, este sería como el flujo del usuario, de los pasos que tendría que hacer, en este caso yo, ¿verdad? Em, por ejemplo, primero, como pueden ver aquí, hay muchas páginas. La idea es primero venirse a este módulo de marketing y darle clic a este de publicaciones, que se les va a mostrar así. La idea es, eh, ¿verdad? Poder listar las publicaciones en general o por campaña, agrupadas por campaña. En este ejemplo, no hay publicaciones, entonces le daríamos clic en el botón de acá de crear publicaciones genéricas. Entonces, la aplicación mostraría este mensaje, eh, y una vez estén creadas las publicaciones, se vería más o menos así.
Obviamente el botón aquí está gris, es porque está deshabilitado, ¿verdad? Para evitar como errores y si se da clic dos veces. Em, y así más o menos se verían las campañas, perdón, las publicaciones por campaña. Em, Esto, ¿verdad? Para dividir entre plataforma. Y esto de acá es el paso específico donde está el proceso de producción del contenido. Que igual esto se los puedo mostrar después más a detalle. Igual yo esto lo llamé cortar grasa, yo lo llamo así, es la fase del proceso donde pulo el contenido, donde paso el contenido más genérico a más, con un formato más bonito, por así decirlo, tanto en la parte del copy como en la parte de, em, sí, como en los guiones, en el caso de YouTube. em, y sí, estos son posibles cambios, por ejemplo, que tal vez puede ser que en un futuro los haga. El primero que igual mostrar aquí como una fecha de publicación, por lo menos estimada, de, de cada uno de ellos y una descripción pequeña. Esta descripción, la verdad, estaba pensándolo si hacer como una fase previa al copy, o sea, no mostrar todo el copy porque sería larguísimo, pero sí como o mostrar un poquito como lo principal o mostrar como de qué va a tratar, como la idea en sí de la publicación. Y la otra opción es agrupar las publicaciones por ideas, pero que ya dentro de la publicación yo poder actualizar tanto la parte para LinkedIn como para YouTube o Instagram si también estuviera destinado para Instagram. Esto básicamente porque sería más fácil como el tener gestionada la información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre la publicación 3 y la 4 serían como la misma idea. Se diría tal vez cosas diferentes, pero la idea en sí es la misma. Entonces, para no evitar, em, no tanto decir cosas diferentes, sino como para que sea más fácil gestionarlo. Pero igual, eso es un posible cambio. Esto honestamente lo veo más como a futuro, en caso que se me haga complicado ya gestionar bastantes publicaciones, sobre todo para muchas plataformas. Incluso si yo tuviera una newsletter o algo así. Pero de momento la verdad es que sí está bastante entendible. Em, entonces básicamente esto sería futuros cambios y futuros em, novedades que le vaya haciendo la aplicación. Se los iré mostrando en futuros videos. Entonces, eso sería.